este momento, porque tu palabra, que es viva y eficaz, sin duda va a hablar a nuestras vidas, y te pedimos, Señor, que podamos no solo leerla, no solo escucharla, sino grabarla en nuestros corazones, en el nombre bendito de Cristo. Amén. Gracias, pueden sentarse. Y empezamos la vez pasada a hablar de Gálatas, y seguimos hablando de Gálatas, pero solo a nivel de repaso. ¿Cuál es el versículo importante en el libro de Gálatas? Un versículo que define la vida cristiana. Que define la vida cristiana. No es Gálatas 2:20, aunque ese es mi predilecto, pero uno que el apóstol Pablo lo pone ahí, y cuando pensamos, decimos, bueno, a eso fuimos llamados. ¿A qué? Y es lo que la gente más miedo le da. A vivir en libertad, a vivir en libertad. Y es exactamente lo que estaba pasando ahí. Se habían vuelto a esclavizar, a tratar de vivir en la ley y no vivir en libertad. Entonces, acuérdense que fuimos llamados a vivir en libertad, no volver otra vez al yugo de la esclavitud, cosa que se está haciendo continuamente. Estos días ves iglesias, si le podés llamar así, donde se esclaviza a la gente. Ahora, la carta de Gálatas es una de las más leídas o las más estudiadas en el Nuevo Testamento. Y sobre todo, ¿en qué época fue muy estudiada? A ver si se acuerdan. Fue clave en un momento donde un grupo de personas, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que el justo tenía que vivir de una manera diferente, o sea, por fe. ¿En qué momento fue eso? En la Reforma. En la Reforma esta carta tomó una trascendencia especial junto con otras, porque vivían los monjes atados por reglas, y un grupo de monjes católicos dejaron la religión católica. A esto le llaman la Reforma, porque avivaron lo que estaba ya siempre vivo, que era el cristianismo. Hay 13 cartas que se le atribuyen a Pablo, 13 cartas, y terminamos acá el otro día. Poné el cuadro donde dice Gálatas trata sobre libertad, y leímos varios versículos. Vaya a su Biblia en Gálatas. Acá decimos el otro, uno más, uno más. Ahí está. No creo que lo lean, pero por lo menos se ve bonito de lejos. Voy a empezar a usar inteligencia artificial para que me las haga, pero todavía no puedo. Una de las cosas que habla es de libertad. Otra de las cosas que habla es de responsabilidad. Vamos a Gálatas y hemos leído varios versículos, pero ¿libertad es hacer lo que se me da la regalada gana? O en palabras más finas, ¿libertad es hacer lo que quiero? No, libertad es vivir al estilo de Cristo. ¿Por qué? Piensen en esto. El hijo pródigo tenía todo en la casa del padre, pero quería libertad. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo, papá, dame mi herencia y yo me las tomo. Y hago mi propia vida porque quiero libertad. Era como decirle, papá, te moriste. Se acabó la relación. Eso es lo que sucedió en ese momento. Y quiso ser libre. ¿Y cómo terminó? Esclavo. Esclavo de sus pasiones, esclavo de sus deseos, y no podía ni siquiera satisfacer sus necesidades. A veces cuando tomamos la libertad mal tomada, terminamos siendo esclavos del pecado, pero nosotros somos siervos de la justicia. Entonces, libertad, y vimos varios versículos. Ahora, Gálatas capítulo 5, versículo 13, un versículo clave, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis. ¿Qué? ¡Wow! Lo primero y más importante, andad. ¿Cómo? En el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¡Wow! ¡Qué lista! Y la lista sigue, hasta que llegamos al capítulo 6, versículo 10, donde dice, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Esta es la responsabilidad que Dios nos da a nosotros como cristianos. ¿Cuál es la primera responsabilidad? No usar nuestra libertad mal usada. Por ejemplo, cosas prácticas. Si usted llega tarde a su trabajo, ¿qué pasa? Un día está bien, 2 días está bien, y después lo van a amonestar y después lo van a tener que despedir. ¿Por qué? Y porque llega tarde. Sin embargo, nosotros tenemos el privilegio que otros países no tienen y la libertad de congregarnos. Y si el culto empieza a las 9, llegamos a las 10. ¿Por qué? Y porque total voy a sentarme ahí para poner la cara. En lugar de decir, tengo el privilegio de saber que a las 9 de la mañana me voy a encontrar con la familia de la fe. Ahora, así lo podemos ver en cada pequeño detalle de nuestra vida. Cómo asumimos nuestras responsabilidades y cómo disfrutamos nuestros privilegios. Y si ustedes miran un poquito, toda la ley se cumple en una sola cosa: amar al prójimo. ¿Por qué el apóstol Pablo pone la ley aquí? Porque justamente los judaizantes que se habían encontrado con él, los simuladores como Pedro y otros, trataban de meter la ley y solamente la ley, pero Pablo hablaba de gracia. Entonces Pablo les dice, no, la ley dice amar al prójimo, pero nunca se olviden que Dios dijo un mandamiento mayor. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor unos con otros. ¿Y cómo tengo que amar? Como yo les amé, dice el Señor Jesús. Entonces, cuando yo amo como Él ama, empiezan los unos a otros. Servirse unos a otros, amarse unos a otros, perdonarse unos a otros, soportarse unos a otros. ¿Cómo sería la iglesia si todos los que estamos aquí pondríamos en práctica el unos a otros? Porque es muy fácil, esto no me gusta, esto sí me gusta. Pero aunque no me guste soportarlo, yo te tengo que soportar, vos la tenés que soportar, te caiga bien o no te caiga bien, ¿verdad que sí? Y no me contestes si no crees. ¿Pero verdad que no lo hacemos? No, no lo hacemos. ¿Por qué? Y porque cuando algo no me gusta, lo esquivo. Sin embargo, da una lista de cosas, pero da un requisito previo. Andad en el Espíritu. Esta palabra andad la utiliza el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 4. Dice, andad como es digno. ¿De qué? De la vocación con que fuiste llamados. Capítulo 4, versículo 1. Si ustedes tienen en mente Efesios, en los primeros 3 capítulos habla de nuestra identidad o de nuestra posición en Cristo. Todo lo que nosotros tenemos en Cristo. Y a partir del capítulo 4 habla de nuestra práctica. Entonces dice, andad. Andad, ¿cómo? Un paso a la vez. Y acá dice, andad en el Espíritu. El Espíritu Santo vive en mí, ¿desde qué momento? No lo escuché. A ver, ¿quién da fuerte? Desde que somos salvos. Desde que somos salvos, el Espíritu vive en nosotros. Entonces yo voy a andar en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu Santo? Para algunas personas, andar en el Espíritu Santo es ponerse ciertos
ciertas reglas o formar ciertos hábitos. Yo ando en el Espíritu, leo la Biblia. Yo ando en el Espíritu, oro. Yo ando en el Espíritu, testifico. Eso no es andar en el Espíritu. Esos son hábitos piadosos que no son malos, pero pueden ser, como lo vamos a ver ahora, una actuación de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano no necesita hacer cosas para ser. Él es y por eso hace. Entonces, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne es lo mismo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 18. Sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Una sola palabra, sean controlados. Sean controlados. Y luego empieza la lista aquí de cosas que se oponen entre sí. Mi carne no se quiere levantar a la mañana. Mi carne no quiere leer. Mi carne no quiere esto. Pero ¿quién me controla? Y la primera pregunta que me tengo que hacer es ¿quién me controla y qué me controla? Porque la lista que está aquí es horrible. Adulterio, fornicación, inmundicia, ¿o no? Ahora, cuando pensamos en la Biblia y en ciertos tipos de pecados, la Biblia me habla de personas que son carnales y que si no son guiadas por el Espíritu Santo de Dios pueden caer en eso. No, pero ¿cómo va a haber un adúltero? ¿Y un chismoso? Te voy a contar un secreto. ¿Te puedo contar un secreto, May? No te voy a contar para que ores. Te voy a contar lo que hizo Carla para que vos ores. ¿Estaría bien? Es un chisme. Si Carla no me autorizó a contarlo. Hace años atrás pasó algo como esto. Tengo que ver cómo lo cuento Estábamos en una iglesia. Entonces, una persona tenía problemas de salud. Y esa persona fue y le dijo a uno de los líderes de la iglesia que tenía problemas de salud y que ore por él, pero que era privado. Ese líder fue y se lo contó a varios. Les voy a contar un secreto, un motivo de oración para que oren. Y esa persona estaba enfrentando una neoplasia. Entonces, ese líder se lo cuenta a uno y ese se lo cuenta a otro y el otro se lo cuenta a otro para que todos sean piadosos y todos oren. El único problema era que la persona que estaba enfrentando el problema de salud no lo había contado en su casa todavía. Sus hijos no lo sabían. Así que viene alguien y le dice, supongo que saca David, David, así que tu tata tiene cáncer. ¿Qué piensan que se armó en esa casa después? Un lío. ¿Por qué? Por una persona irresponsable, supuesto líder, que tenía un problema. ¿Cuál era su problema? La lengua larga, chismoso. Entonces cuando se lo enfrenta, ¿por qué hizo eso? Es que yo quería que oren por él. ¿Y quién te pidió que se lo cuente a otros? Cuando alguien le cuenta algo a usted y no le da permiso, ¿quién más tiene que saberlo? Usted. Punto. Pero fíjense la lista. Porque dice, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, sí, está mal. Pero ojo, porque el adulterio no es solo que yo me acueste con otra persona que no sea Adri. Yo puedo ser un adúltero espiritual. Y el Señor se ocupó de reprender a los adúlteros espirituales. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, estoy adulterando. ¿Sí? No necesito acostarme con una mujer para fornicar. Cualquiera que mira a una mujer, o una mujer a un hombre, porque no están exentas, ya fornica en su corazón. ¿O no? Entonces, ¿qué nos espantamos de lo que dice acá si lamentablemente está pasando eso en la iglesia porque no andamos conforme al Espíritu? Cuando yo veo a un hombre que mira a una mujer y la codicia, digo que es un tonto. ¿Por qué? Porque tiene que hacer pacto con sus ojos. Y la única mujer es su esposa. Y si es soltero, mire para adentro. He dicho esto por muchos años, pero se cree que los hombres tienen que mirar.
Ah, porque somos hombres. Sí, sí, la primera mirada pudo haber sido casual, ves la obra de Dios, qué bonita. ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Hago pacto con mis ojos. Entonces, siempre, parece chiste, pero no es así. La miro, mejor miro para allá. La miro, ah, sí, qué bonita. Si la miré casualmente, la segunda la muestro y la miro y me cautiva, la tercera me la quiero comer. Y eso es pecado. Ojo, porque le pasa a los hombres y a las mujeres. Ah, pero nosotros no fornicamos, sí. Y adulteramos con nuestro corazón. Y después, inmundicia. ¿Qué habla tu boca? O edifico o callo. El apóstol Pablo en Efesios dice que las truhanerías y palabras deshonestas ni aún se nombren entre nosotros. Sin embargo, hacemos chistes de doble sentido. ¿O no? Y sigue ahí, pero solamente algunas. Idolatría, hechicería, enemistades. Con este sí, con este no. Uno no elige la familia. Dios decide cuál es mi familia y nosotros somos familia. Y es imposible que haya enemistades entre nosotros. Nunca fue, nunca es y nunca será la voluntad de Dios que una iglesia se divida. Pero las iglesias se dividen. ¿Por qué? Por enemistad. Porque esto no me gusta. Porque esto no se hace a mi manera. ¿Pero qué estás cantando? ¿Un tango que es a tu manera? No es a tu manera, es a la manera de Dios. Y la iglesia tiene parámetros que fueron establecidos por Dios a través de la Biblia. Y no existe algo como la enemistad. Existe el amarse unos a otros. Y qué lindo es ver la iglesia cuando comenzó, que tenían todas las cosas en común. Y qué lindo fue para nosotros la pandemia. ¿Se acuerdan en la pandemia cuando todos nos ayudábamos y todos comimos y acá esta iglesia funcionó como la mejor? Cuando la mayoría pararon, ¿por qué? Primero, no le tenemos miedo a un virus, porque tenemos a Dios. Segundo, había necesidades que suplir. Y les voy a contar una, que yo solamente le digo gracias a Dios. En un momento me habían dado una dirección para ir a llevar comida. Pero claro, estaba el COVID. Entonces voy con la caja de cosas, con la mascarilla puesta, porque había que usar mascarilla. Parecíamos todos ladrones. Pero cuando llego por allá, viene la señora, y yo venía con la caja y dice, ¿usted sabía, pastor, que hoy es el cumpleaños de mi hijo y yo no tenía nada? Y vienen y me abrazan. ¿Y qué le voy a decir? Cuidado con el COVID. Los abracé, lloramos, oramos juntos, le dejé la canasta y no me llené de alcohol. Me lo hubiera tenido que tomar de la emoción que tenía. No pasa eso todos los días. ¿Saben por qué? Porque cuando amamos, amamos de verdad. Y nosotros sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo? Poniendo a Dios en primer lugar. Yo miro a don Edgar, miro a David, y en plena pandemia teníamos muchachos que recibíamos de la calle. ¿Te acordás, David? Y venían de la calle con virus y cuantas cosas más. Pero no había necesidad, ni hay necesidad de que haya pleitos, contiendas, y todo lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Cuando yo tomo el fruto del Espíritu Santo, me doy cuenta que ese regalo de Dios lo divido y digo, es para que yo tenga una buena relación con Dios, una buena relación con mis semejantes, una buena relación conmigo mismo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en esta carta. Y como toda carta tiene una apertura, tiene un cuerpo y tiene un cierre. Pero yo les hice una pregunta el otro día y me la contestaron, pero quiero que me la repitan. ¿Quién escribió la carta a los Gálatas? ¿Quién escribe esta carta? Yo no fui, a mí no me culpen. Descartamos a Raúl. ¿A quién? Pablo.
¿Dice Pablo ahí? A ver. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Quién escribió esta carta? Pablo. ¿Y quién es, Estrella? ¿Y quiénes son los que estaban con él? No sé, pero estaban allí. No fue Pablo solo. Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es leer los detalles. Y comienza con un saludo común. Pablo, apóstol. Y si ustedes pueden leer la otra diapositiva, el autor es Pablo. Sí. Con todos los hermanos que estaban con él, que habían conocido la gracia de Dios y que estaban tratando de defender lo que era defendible, la gracia. Cuando pienso en todos los hermanos que están conmigo, es lindo pensar en esto. Pablo acá incluye algo. Yo soy apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Incluye una afirmación del origen divino de su apostolado. ¿Por qué hace eso Pablo? Exactamente, gracias Fabián. Muchos no creían, por si no escucharon de este lado, no, Pablo no puede ser apóstol. ¿Por qué? Y porque Pablo, mirá, andaba matando cristianos. No, es que, sí, Pablo es de los 12, no, Pablo no era de los 12, Pablo era apóstol, Pablo se encontró con Jesucristo cara a cara, vemos en diferentes formas en el libro de los Hechos cuando Pablo cuenta cómo era su vida antes de conocer a Cristo, cómo se encuentra con el Salvador y qué sucede después. Antes era un perseguidor, después era un predicador, pero ese era Pablo y se encontró con Jesucristo y tenía en su cuerpo las marcas de Cristo. Y dice, apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre. Está afirmando divinamente su apostolado. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque hoy por hoy yo voy escuchando por ahí muchas cosas en las redes sociales de personas que mezclan al apóstol Pablo en el Antiguo Testamento y lo meten con los 12 y lo mezclan con Israel y hacen unas ensaladas brutales. Bueno, nosotros aprendimos a dividir la Biblia tal cual como está. Y no a dividir la Biblia porque no es el término, a estudiar la Biblia tal cual como está. Pablo es el apóstol que fue enviado a los gentiles, a la iglesia, a descubrir el misterio escondido. ¿Qué pasa si lo meto en otro lado? Y termino diciendo cualquier otra cosa. Ahora, Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién está hablando? ¿Y cómo empieza? El versículo 3 dice gracia y paz. Y después dice el cual se dio a sí mismo. Es interesante pensar en esto. Gracia y paz eran saludos comunes. Era el deseo de poder decir, bueno, la gracia y la paz. Pero nadie, ninguno de los que estamos aquí, podemos disfrutar la paz de Dios si primero no hicimos la paz con Dios. El hecho de venir a 4 paredes no te convierte en iglesia. Si yo nazco en el Juan Santa María, ¿soy avión? No. No te confundas. No se confunda. Que usted venga cada domingo no lo convierte en cristiano. ¿Por qué? Porque empieza gracia y paz a vosotros. ¿La paz de quién? De Dios el Padre. ¿De quién más? Y de Jesucristo. Y se extiende hasta que podemos entender que Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién? Cristo. Cristo. Y una de las cosas más preocupantes en esta época es que hay mucho evangelio y poco cristianismo. Por ejemplo,
el presidente fulano de tal está defendiendo al cristianismo como nunca antes y volvieron a leer quieren volver a leer la Biblia en las iglesias, en las escuelas, bla, 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 bla. ¿Cuál es el peligro de eso? Y no quise mencionar al presidente porque ustedes saben quién es. ¿Cuál es el peligro? Que volvamos, bueno, si no me entienden, lo siento, Trump. Volvió Trump, o Trump, o como se pronuncie. ¿Y qué está haciendo? Poniendo a la iglesia en alto. Vamos a leer la Biblia, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y la gente cree que ese hombre es cristiano. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que es político. No me importa la política y no me importa el presidente. Lo que sí me importa es que cuando disfrazamos todo de un aparente cristianismo, terminamos haciendo religión. Y acá no estamos exentos. Podría pasar lo mismo. Vamos a leer la Biblia en las escuelas. Qué bonito que se lea la Biblia. Es cierto, la palabra de Dios no vuelve vacía, pero no es impuesta. Si la impongo, ya no funciona. Entonces, claro, tengo que entender que se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué significa que Cristo se dio a sí mismo? Libremente, ¿qué más? En forma voluntaria. Si quieren, busquen por favor 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El apóstol Pedro dice que él llevó sobre el madero en su cuerpo todos nuestros pecados. Y a veces pensamos que el Evangelio solamente lo tienen que escuchar aquellos que no conocen al Señor. Yo necesito continuamente recordar el Evangelio para saber de dónde me sacó Dios y dónde me colocó. ¿Por qué? Y porque quizás me olvido de la cruz de Cristo, quizás me olvido de saber quién soy y por qué llegué a ser lo que soy. Cuando dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados, es Cristo muriendo en la cruz. ¿Qué valor tiene eso para usted? Porque si todos nacimos pecadores, y en un momento el mundo se divide en dos, los pecadores perdidos y los hijos de Dios perdonados. Pero aquellos que ya somos perdonados a veces no valoramos ese perdón. Y el perdón es perpetuo. El perdón es mío, pero tengo que vivir como tal. Y una de las cosas que el apóstol Pablo está haciendo aquí al defender la gracia es hablando de un perdón perfecto, porque presenta a la persona de Cristo. Por eso dice: quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Y por qué tuvo que darse a sí mismo? Por el pecado. Ahora, hay una aplicación práctica muy importante. En Apocalipsis dice que Él nos limpió de todos nuestros pecados con su sangre y nos amó, y nos lavó, y nos hizo. Si Dios se da todo por mí, ¿qué es lo menos que puedo hacer? Rendirme a sus pies. No tendríamos que preguntar quién quiere servir. No tendríamos que preguntar si quieren ofrendar. Tendríamos que decir: por favor, hay mucha gente sirviendo, ¿podría esperar tu turno? O como pasó en el Antiguo Testamento cuando construían: no traigan más, tenemos suficiente. Cuando el amor me desborda, lo único que yo puedo hacer es amar. Y tengo que amar como Dios amó. ¿Cómo amó Dios? Sin condición. Sin ninguna condición. Sin causa. Hay una canción que el autor canta y dice: te amo aunque me dejes de amar. Te amo aunque me quites todo. Te amo aunque me enfermes. Te amo por quien sos.
Cuando uno la escucha la primera vez dice, pero ¿qué está pasando? Está pasando lo que le pasó a Job. Tenía todo, perdió todo, pero después recuperó todo. ¿Por qué ama a Dios? Ah, ya sé. Místico. Amo a Dios porque me amó primero. No sea místico, poner versículos bíblicos para todo. Porque lo sabe de memoria. ¿Pero por qué ama a Dios? Porque es mi Dios. Haga lo que haga, es mi Dios. Sano o enfermo es mi Dios. Con plata o sin plata es mi Dios. Con trabajo o sin trabajo es mi Dios. Y definitivamente me amó sin condición. Y por eso tengo que rendirme y amarle sin condición. Ahora, mirando un poquito y haciendo un resumen de lo que venimos leyendo, dice que la ley se cumple en una sola forma. Amar como Él amó. Amo a mi Dios. Amo a mi prójimo. Amo a mi hermano. Si amamos al prójimo, lo vamos a testificar, porque mi prójimo sin Cristo se va al infierno. Si amo a mi hermano como Dios lo ama, va a sentir amor. Hay una persona que hoy no vino porque tiene un inconveniente con el automóvil, pero ¿saben qué me dijo? Y qué bueno que puedo decir eso. No quiere dejar de venir a esta iglesia porque siente amor. Ahora, amor no son solo palabras, amor son acciones. Y solo déjeme que le pregunte, si todos amaran como usted ama, y lo demostraría, ¿cómo se sentiría la persona que tiene al lado? Porque fuimos hechos para ser conforme a la imagen de su Hijo y amar como Él ama. Vamos a orar. Y mientras ora, le invito a que se pregunte cómo usa su libertad. Porque a libertad fuimos llamados, pero no usemos la libertad como ocasión para la carne. Señor, en esta mañana, te agradezco mucho porque nos amás sin condición. Porque vemos que la única opción de vida natural es vivirla en Cristo.